en corriente continua. Ahora, como corriente continua tiene una serie, o sea, ¿por qué realizar una transmisión en corriente continua en lugar de una alterna? Tiene una serie de ventajas. En corriente continua no hay manifestación reactiva, no hay reactancia inductiva, no hay reactancia capacitiva. Esa es la gran ventaja. Y la transmisión o el volumen de potencia que se puede enviar solo por dos conductores supera largamente a la potencia que se puede trasladar en corriente alterna por un tema de estabilidad estática o dinámica que no tiene la transmisión en continua. Por esa razón, entonces, es mucho mejor. Bueno, los convertidores ya hemos visto que tienen armónicos tanto en la alterna, en la entrada, perdón, como en la salida. En la aplicación en HVDC se ponen filtros, tanto para la corriente de entrada como la tensión de salida. Pero además se utilizan transformadores con TAP. ¿Para qué? Para adaptar las tensiones, es una de las razones, y la otra para, a través del TAP, ajustar los ángulos de los convertidores alfa 1 y alfa 2 para que no consuman mucha potencia reactiva, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, alguna transmisión en continua incluye filtros, incluye transformadores con tap, ¿no? Y bueno, y luego están los elementos de control. Pero esto es lo básico, ¿no? Que tenemos en los sistemas. Aquí hay un ejemplo de una conexión bipolar en la India, ¿no? Que transmite 2.500 megavatios, o sea, 1.5 gigavatios son transmitidos entre dos redes que están separadas a 800 kilómetros, dos redes de corriente alterna. Bueno, aquí una está en 400 kilovoltios y 50 Hz, la otra también, ¿no? 400 kilovoltios. La razón únicamente no está en el hecho de que tengan voltajes distintos o frecuencias distintas, también está en el volumen de potencia que se quiere enviar, ¿no? Y el evitar los problemas de la corriente alterna, la continua es la llamada a cubrir ese concepto, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente porque tengan diferentes frecuencias, aquí son iguales y tienen y tienen el mismo nivel de tensión, ¿no? No es porque tengan que ser distintas para que apliquemos HVDC. HVDC también se aplica cuando la distancia es enorme, ¿no? Y es más fácil controlar la continua que la alterna. También está además de las tensiones de los lados de envío y recepción o extremos en AC, la distancia que cubre la transmisión en continua y la potencia o el volumen que se va a transmitir, también está el nivel de C, ¿no? ¿En qué nivel de C estamos transmitiendo? ¿No es cierto? Y el nivel de C aquí es 500 kilovoltios, ¿no? En corriente, en tensión continua, ¿no? Bien. Bueno, vamos a parar aquí el monofásico y vamos a entrar a ver el trifásico. A ver, un segundito. Un segundito, un segundito. Acá está. Un segundo, un segundo. ¿Dónde está aquí? A ver. Fechas. Acá está. Entonces, mm, ¿no? Un segundo, porque aquí parece que... ¿Dónde está? Ah, acá está. ¿Dónde está aquí?
Y ahora sí. Bien. En el caso de los rectificadores trifásicos controlados, es por la necesidad de suministrar mayor potencia a cargas industriales de mayor rango, no solamente de potencia, también de tensión, y entonces ahí las estructuras que tienen que usarse son las estructuras trifásicas. La estructura trifásica más simple es la del trifásico semicontrolado, y con el mismo concepto del semicontrolado monofásico, de las 6 llaves que caracterizan un puente trifásico de rectificación, apenas las 3 de la parte superior pueden ser tiristores, ¿no? Y además un diodo de M, como en el otro caso, colocado en la carga, y con eso se configura una fuente de alimentación, un convertidor, perdón, trifásico, semicontrolado, que opera en el primer cuadrante, ¿no? Porque tiene solo una polaridad de tensión y una polaridad de corriente. Y es la mínima estructura con la que yo consigo alimentar una carga con tensión regulada. Bien. El concepto de la sincronización es un aspecto básico que también, así como sirvió para explicar la operación de los convertidores monofásicos, aquí también es importante. Y lo que se muestra es, entonces, este puente tiene que ser controlado T1, T2 y T3 y sincronizadamente a partir de alguna tensión, como fue en el caso anterior. Aquí las tensiones que se utilizan para hacer la sincronización son las tensiones de fase, ¿no? AN, AN, BN y CN, ¿ok? Normalmente para hacer eso tengo que poner transformadores de voltaje, ¿no? Porque estos bobinados de aquí son en alta tensión, ¿no? Pueden ser 1000 voltios, pueden ser 220, 380, 460, ¿no? Y yo para entrar a la sincronización no puedo aplicar esa tensión. Lo que hago es pongo transformadores con cada una de las fases para reducir la tensión, ¿ok? Entonces, aquí está el bobinado del transformador en cada una de las fases, el secundario, donde se recoge un voltaje reducido, ¿no? De la fase AN, de la fase CN, BN y CN, ¿ok? Con respecto al neutro, ¿no es cierto? Con respecto a este neutro. Esas 3 tensiones son las que entran a los circuitos de sincronización. Ahora ya no uso un circuito de sincronización como ha sido anteriormente. Tengo que usar 3 circuitos de sincronización, uno por cada una de las fases. ¿Ok? Entonces, se recibe la tensión por fase de la red ya reducida, y a la salida de cada uno de estos bloques se genera una rampa. Las 3 rampas son comparadas con una misma tensión de control, una misma DC, ¿cierto? Esa misma DC va a cortar a las rampas en diferentes ángulos, porque las rampas están desfasadas con las tensiones, y van a generar pulsos desfasados entre T1, T2 y T3 que van a ir a disparar los tirisores 1, 2 y 3. Los desfasajes que van a tener esos pulsos es de 120 grados, que es el que caracteriza a la abertura entre fases de una red trifásica, ¿no? Mientras que una red monofásica, el desfasaje es de 180, ¿no? Aquí es de 120 grados, ¿de acuerdo? Esa es la, entonces, explicación de la sincronización. Entonces, el tristor T1 va a controlarse con la tensión fase AN, el tristor T2 con la fase BN y el tristor 3 con la fase CN. Voy a mover. Ahora sí. Bien, aquí tenemos entonces la operación de ese puente partiendo de ese concepto. Bien, cuando vemos eh, cuando vemos las 3 tensiones, AN, BN y CN, en las cuales nos hemos sincronizado, esto es lo que tenemos, ¿no? Ahí está, AN, BN y CN. Ahora, el control de los tiristores de arriba hacen que el puente logre regular la tensión aplicada a la salida, pero el puente
cuando opera la máxima tensión, se comporta igualito que fuera un puente totalmente de diodos, ¿ok? Y cuando analizamos el puente de diodos, recuerden ustedes que analizábamos así, ¿no? Tres tensiones de fase y veíamos de los tres de arriba quién era el que tenía la tensión más positiva para que él condujera, ¿no? Y para los de abajo veíamos cuál tenían las tensiones más negativas para ver por dónde retornaba la corriente. Eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Y siempre tomábamos estos puntos como los puntos de referencia para analizar quién es el más positivo y a partir de este punto quién es el más negativo para ver el retorno. Eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. ¿Ok? La rampa se genera con respecto a la tensión BAN. Es una rampa de 0 a 360, lo mismo de B y de C, ¿no es cierto? Y empiezan de 0 y terminan a 360 grados cae la rampa. Muy bien. Pero los puentes conducen a partir de los cruces, ¿no? Por eso nuestro rectificador en puente, ¿no? Conducían a partir de aquí, el más positivo era el de arriba y el más negativo cerraba el de abajo. Y cuando aquí había una conmutación, los de abajo conmutaban automáticamente, ¿no es cierto? Ahí se cambiaba el dispositivo de retorno aquí en la parte de abajo y cuando este llegaba aquí arriba, donde volvía a haber un cruce, pasaba a ser otro el más positivo y conmutaba también automáticamente. Ahora no van a conmutar automáticamente los de arriba, los de abajo sí, pero los de arriba van a detectar este punto, ¿ok? Si lo disparo aquí, se va a comportar igual. Si yo disparo a T1 aquí, va a pasar toda la parte positiva, ¿ok? Y si disparo el tiristor 2 aquí, va a pasar toda esta parte, y si disparo el T3 aquí, va a pasar todo aquí, y vamos a tener una tensión igualita a la que tendríamos con un puente de diodos. Sin embargo, aquí lo que tenemos es el atraso del inicio de la conducción de 1, 2 y 3, ¿no es cierto? A partir de este punto, un ángulo alfa, como se muestra aquí. Entonces, si vemos el ángulo alfa de retraso, el disparo ha venido para T1, claro, porque esta es la región de T1. Y el regreso está en la más negativa. Esa sí es automática, a través de BN, ¿no? BN es la más negativa. Justo en el punto de disparo del tiristor vemos que la más negativa es BN. Y BN es precisamente el diodo de 3, ¿no? O sea, conduce el tiristor T1 y regresa por el de 3, ¿no? Ahí está. T1 de 3, el intervalo de tensión que se aplica a la carga es la tensión de línea AB, ¿no? La tensión de línea AB es esta porción. Claro, aquí no se ha dibujado la tensión de línea, pero si hacemos la resta, esta es la onda que va a salir. ¿Ok? Pero algo sucede cuando llegamos a este punto en donde hay un cruce de las tensiones de la parte negativa. La negativa conmuta automáticamente, no tenemos que hacer nada. Entonces, ¿quién deja de ser la más negativa y quién pasa a ser la más negativa? ¿No? El BN deja de ser el más negativo y es el CN a partir de ese punto que se vuelve el más negativo. ¿Y CN está amarrado con quién? ¿Con qué diodo? Está amarrado con el diodo de 1, ¿no? Entonces, automáticamente esos diodos conmutan y este intervalo, ¿no? Va a continuar con el tiristor T1 y ahora con el diodo de 1, ¿no? Que es el voltaje AC, ¿no? Esta es entonces la región del voltaje AC. Claro, y se extiende más allá de la conmutación. ¿Por qué? Porque la distancia de disparos es 120 grados. Entre T1 y T2 de 120 grados, y el disparo entre T2 y T3 también es 120 grados por un tema de simetría par. Entonces, una vez que viene este cruce, tengo que esperar todavía el mismo ángulo alfa para recién ahí disparar el T sub 2. ¿Ok? Ahí recién disparo T sub 2. Y como vean, y como el T1 cayó por aquí, ¿no? Esta es la tensión del ánodo de T1, y en el momento de disparar, la tensión del ánodo de T2 está más arriba, es más positiva, ¿no? Es esta aquí, es más positiva. Al momento que dispare, se va a bloquear el tristor T1, ¿no? Porque esa tensión más positiva va a venir acá.
lo polariza reversamente, lo apaga y la corriente conmuta de él al tiristor T2, ¿no? Entonces, por eso vemos cómo el T1 ha conducido durante todo ese intervalo y al disparar T3, esa corriente cae a cero, ¿no? Cae a cero. Y ahora está conduciendo T2 con el diodo D1, porque el D1 sigue siendo negativo, ¿cierto? En toda esa región. Todavía sigue siendo negativo. En esa pequeña porción todavía que falta, él es negativo. ¿Ok? Y luego viene la conmutación automática, ¿no? Ahora es C3, perdón, es AN, ¿no? Ahora es AN en esta porción, ¿no? Ahora la AN es la más negativa. Entonces hay una conmutación natural entre D1 y D2, ¿no? Que vuelve a darme entonces una porción distinta de la tensión VAB. De esa manera va a ir entonces produciendo la operación del convertidor entre los tres tiristores de arriba que conmutan en los puntos donde se aplica el disparo, ¿no es cierto? Que es un ángulo luego de su cruce natural similar en los tres, ¿ok? Mientras que los diodos conmutan de manera natural en los cruces de las tensiones, ¿no? O sea, abajo no tenemos control, pero arriba sí lo tenemos, ¿no? La onda de tensión entonces va a tener una forma muy particular, que es la que estamos viendo, por causa de que en un mismo tramo donde conduce T1, ¿no? Hay dos intervalos dentro de T1, uno con D3 y otro con D1. Por eso tiene dentro de la conducción de T1 dos formas distintas, ¿no? Bueno, lo que interesa ahora es que la corriente en el tristor 1 es todo este intervalo, ¿no? Viendo acá arriba, donde está T1, es todo este intervalo, ¿ok? Luego vemos la del tiristor T2, es todo el intervalo, verán, T2 está aquí, es todo el intervalo también, T2, y está a continuación, ¿no es cierto? Mata a T1 cuando enciendo T2 y T2 asume la corriente que él estaba conduciendo. Y luego cuando disparo T3, mata o corta la corriente de T2 y T3 asume la corriente que estaba circulando por T2. O sea, otra cosa que hay que observar, el diodo de M en ningún momento conduce. En ningún momento vean la tensión en la carga, en ningún momento la tensión ha intentado invertirse. Por lo tanto, el diodo de M no participa, ¿ok? Y más bien la suma de las corrientes instantáneas de 1, 2 y 3 es igual a la corriente de la carga, ¿de acuerdo? Para el caso de los diodos también, ¿no? Tenemos aquí el intervalo donde conducen los diodos de 1, de 2 y de 3, ¿no es cierto? Y también, ¿no? Son corrientes continuas. Aquí está el D2, ¿no? Aquí está el D3, aquí está el D2, ¿no? Y el D1 está aquí abajo. Si ustedes ven, D3 se apaga, continúa D1, D1 se apaga, continúa D2, ¿no? Entonces están continuos también. Claro, porque no conduce el retorno por D y la corriente se retorna por D1, D3 y D2. Las sumas instantáneas dan esa misma corriente. Bueno, y como tienen el mismo tiempo de conducción y tienen la misma altura, entonces aquí sí podemos decir que si hay 100 amperios de valor medio o 300 amperios de valor medio, quiere decir que cada rama contribuye con la tercera parte en promedio. 100 amperios promedio, 100 amperios promedio, 100 amperios promedio dan 300 amperios promedio de la corriente de carga, ¿no? Aquí sí, porque estamos viendo que las ondas son idénticas. Si no fueran idénticas, ya no podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que el valor medio de esta corriente más el valor medio de esta más el valor medio de esta es la corriente total. ¿Ok? Bien, entonces, lo interesante aquí, ¿cuál es el detalle? Que la corriente que va a absorber el convertidor presenta un intervalo de corriente cero. Lo que es bueno porque esta presencia de valor medio de corriente en la entrada reduce un poco la distorsión de la corriente. Claro, a pesar de que la simetría no es precisamente la que se quiere, sin embargo, hay un intervalo entonces donde la rama no pasa corriente ni por T1 ni por D2, por eso no hay corriente y no la absorbe. Y eso sucede en las tres, ¿no es cierto? Bien, ¿qué ecuación usamos?
tenemos que integrar en dos intervalos, porque el periodo tiene un intervalo cuando conduce un diodo y tiene otro intervalo cuando conduce el diodo, el otro diodo, ¿no? Aquí. O sea, tomamos un periodo que es una parte pequeña y una parte amplia, ese es un periodo, porque nuevamente se vuelve a repetir. Aquí tenemos los ángulos, donde podemos definir cuál es el periodo y cuál es la tensión de línea que se va a aplicar durante el intervalo. Entonces, es posible que planteemos el cálculo del valor medio, ¿no? Identificando el periodo. Ojo que esto es para un ángulo de control menor de 60. El ángulo que se ha utilizado es 30 grados. Bueno, si entonces partimos nuestra integral en dos intervalos, para el intervalo corto y para el intervalo largo, reconociendo que la suma de esos dos define un periodo, vamos a encontrar una ecuación para la tensión promedio que está dada por la 554A, ¿no? Esta es la ecuación, ¿ok? Ahora, en esta ecuación reconocemos que tres veces, o sea, raíz de 3 por Bm, ya sabemos que Bm es el valor pico de la tensión por fase, por raíz de 3 es el valor pico de la tensión en línea, y por 3 y dividido entre pi, ese es el valor de ese máximo de un rectificador trifásico, ¿no? 3 raíz de 3 veces B máximo de fase, o sea, raíz de 3 veces valor máximo de fase es el valor máximo o pico de línea. 3 veces la tensión pico de línea entre pi es el valor máximo o el valor medio de un rectificador trifásico totalmente de diodos, que es el término que está apareciendo como parte del coeficiente, ¿no? Entonces, cojo ese término que sé que vale el DC máximo y lo divido porque hay un 2 que ha quedado todavía, entonces el BDC sería ese BDC máximo entre 2, multiplicado por 1 más coseno alfa, ¿no? Entonces, ¿cuánto es máxima la tensión DC cuando el alfa vale 0 grados? En ese momento, el resultado de la operación coincide con el de un rectificador trifásico de diodos, ¿no? Este coseno coseno de 0 se vuelve 1, ahí hay un 2, se elimina con el 2 y tenemos el B máximo. Y el control es válido, esta ecuación solo es válida hasta los 60 grados, menor o igual de 60, porque a partir de 60 ahí empieza a operar el diodo de M, hasta antes no. Bueno, también se puede calcular el valor eficaz de la tensión, ¿no? La ecuación es un poco más compleja, pero aquí está el resultado, ¿no? Para el valor eficaz de la tensión de salida cuando estamos controlando con un ángulo entre 0 y 60. ¿Qué sucede más arriba de 60? ¿No? Como es en este caso, se escogió 90 grados. Bueno, resulta que cuando analizamos a partir de este ángulo, ¿no? El disparo de 90 grados, claro, nuevamente disparamos a T1 porque es la región donde él manda, y el más negativo es de manera natural, ¿no? Que es el BN, y el BN es el diodo, a ver, un ratito, aquí, ¿no? Es el CN, perdón, ¿no? Es el CN el más negativo y el CN es el diodo de 1, ¿no? Entonces, si disparamos 90 grados a partir de este punto, disparamos a T1 y retorna por el diodo de 1, que es el CN el más negativo. ¿De acuerdo? En ese instante tendríamos. Muy bien. El disparo de T2 va a venir todavía 120 grados luego del cruce natural, ¿no? De este punto, que es la región de T2 todavía va a venir más adelante, ¿ok? Entonces, tiene todo este trayecto, todo este tramo va a quedar conduciendo T1 con D1, ¿ok? Entonces, vamos a tener para T1 y D1 la tensión AN y la tensión BN. Esa diferencia de potencial es la que se va a ir aplicando durante la conducción de T1 y D1, ¿ok? Y que empieza aquí, por eso la diferencia es máxima. Y conforme va pasando el tiempo, esa diferencia se va reduciendo hasta que en este punto la diferencia se hace cero, ¿ok? Pero un instante después de ese punto,
la diferencia de potencial se vuelve negativa, se vuelve negativa, ¿no? Y eso va a tratar de polarizar el diodo. De hecho, lo va a polarizar al diodo, porque la tensión va a venir el más acá y el menos arriba, entonces el diodo entra en conducción, ¿no? Y entonces, durante ese intervalo, porque todavía no hemos disparado a T2, durante ese intervalo que se invirtió la tensión, polarizó el diodo y le empezó a circular corriente por él. Durante todo ese intervalo, hasta el disparo de T2, esa región vale cero, el voltaje, porque el diodo conduce, ¿no es cierto? Un diodo que conduce hace que el voltaje en la carga sea 0 voltios, ¿no? Y seguimos con el más abajo y el menos arriba. Pero cuando ya se cumple los 120 grados y toca disparar T2, al disparar T2, este punto es más potencial que este, va a apagar a T1 y su corriente va a conmutar a T2 y el positivo va a aparecer aquí y va a bloquear al diodo, ¿no? Entonces, cuando disparamos T2, se produce una conmutación de corriente del diodo, ¿no? Perdón, era el diodo el que estaba conduciendo, ¿no? Al disparar T2, el más bloquea el diodo y su corriente pasa al tiristor T2. Aquí lo podemos ver. Ahí está, ¿no? Está conduciendo el tiristor D1, ¿no? Se invierte la polaridad. Aquí está la corriente del diodo, el diodo D me conduce, ¿no? Hasta el momento en que disparo T2, que apaga el diodo DM, porque le pone positivo arriba y lo bloquea, la corriente cae, ¿no? Y el tristor 2 asume la corriente del diodo DM, ¿no? Igual, igual. Nuevamente tenemos la porción de la tensión que corresponde a T2 junto con D2, ¿no? Que empieza con una magnitud como esta, pero a lo largo del tiempo se reduce a cero y cuando se intenta invertir, nuevamente la corriente ahora se pasa por el diodo, deja de conducir corriente por el tristor T2, ¿no es cierto? Y aparece el voltaje cero en la carga y la corriente por el diodo D, ¿no? Hasta que ya luego de ese intervalo se cumplen se cumplen los 120 grados y tengo que disparar a T3. Al poner T3, el más viene aquí, mata al diodo y la corriente del diodo pasa al tiristor T3 y se vuelve a repetir el mismo proceso otra vez, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Corriente T1, corriente del diodo. Corriente en el diodo T2, corriente en el diodo. Corriente en T3, corriente en el diodo. Y luego otra vez, corriente en T1, luego corriente en el diodo, corriente en T2. O sea, va a haber una secuencia como se puede observar aquí, vean. Corriente en T1, corriente en el diodo, corriente en T2, corriente en el diodo, corriente en T3, corriente en el diodo. O sea, si sumamos instantáneamente la corriente del T1 más la corriente de T2, T3 y la del diodo de M, sale la corriente de carga, ¿no? Sale la corriente de carga. Ahora, instantáneamente se cumple, ¿ok? Ahora, también se cumple que el valor medio de T1, de la corriente por T1, más el valor medio de la corriente T2, más el valor medio de la corriente T3, más el valor medio de la corriente por el diodo, es el valor medio de la corriente de carga. Ahora, yo no puedo decir que cada uno conduce el mismo valor medio. Eso no lo sé. Mirando la forma de onda, parece que no conducen los tiristores sí conducen el mismo valor medio porque tienen la misma forma, tienen el mismo periodo. Entonces, los tres tienen el mismo valor medio, pero no coinciden aparentemente con el valor medio que tiene la corriente por el diodo. O sea, visualmente no se cumple, ¿ok? No se cumple. Entonces, tengo que calcular para saber qué valor medio pasa por el diodo, ¿no? Y cuál están en los tiristores, ¿de acuerdo? Ahora, ¿existirá una situación en donde los cuatro tengan el mismo valor medio? No lo sé. A lo mejor habría que ver con qué ángulo sí puede suceder ese caso, ¿no? Donde la corriente, su valor medio, se divida en cuatro valores medios en cada uno de ellos porque tiene exactamente la misma forma de corriente. Pero aquí en esta figura se muestra que no. Solo los tiristores sí, pero el diodo no.
Bueno, y como consecuencia de eso, tenemos que la corriente sigue teniendo una porción, ¿no? Sigue teniendo una porción de valor cero. Muy bien, para este caso entonces, a partir de los, de los 60 grados, sí participa la corriente por el diodo y cuando analizamos el cálculo del valor medio de la onda patrón que sale de aquí para adelante, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora no tenemos dos porciones, solamente tenemos una porción, ¿ok? Entonces vemos que la ecuación es esta y al evaluarla, bueno, resulta que es la misma ecuación para el caso de 0 a 60, ¿no? Tenemos una ventaja que la tensión media no se afecta en operación continua, no se afecta porque el convertidor está entre 0 y 60 o de 60 para arriba, no se afecta, ¿de acuerdo? Tiene el mismo valor medio. Lo que sí cambia es la ecuación del valor eficaz. El valor eficaz sí es distinto. ¿Por qué? Porque el contenido armónico que tiene la onda en la segunda forma de operación es distinta que el contenido armónico que tiene la onda en la primera intervalo de operación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí tienen son distintos los valores eficaces. Entonces, a la hora de calcular rizados o al momento de calcular armónicos, hay una diferencia. Si es valor medio, sí se usa esa única ecuación. Si son valores eficaces, hay que ver en qué ángulo está trabajando para usar la ecuación adecuada, ¿de acuerdo? En el caso del valor eficaz. Bueno, entonces aquí hay varios resultados de simulación donde se muestra la operación primero en 60 grados, perdón, en el ángulo entre 0 y 60. Ah, el disparo está en 0 grados, ¿no? O sea, el 0 grados se considera el cruce natural, ¿no? Si el disparo viene en el cruce natural de las combas positivas, me refiero a N, BN, los tiristores van a dispararse entonces en esos ángulos y el puente se va a comportar como si fuera un rectificador de diodos. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Ahí están los disparos de los tiristores y esta es la tensión resultante. Al lado derecho tenemos las conmutaciones de corriente que se dan siempre en los disparos, ¿cierto? Y abajo están las conmutaciones de las corrientes de los diodos que se dan en los cruces naturales, ¿no? En los cruces naturales de las tensiones de la parte negativa, ahí tenemos los momentos de conmutación de los diodos. Y en los disparos de las partes positivas, ahí tenemos las conmutaciones de las corrientes en los tiristores. Entonces, aquí tenemos 0 grados, que es el que hemos visto, las dos gráficas, y aquí está con 30, ¿no? Ahí está con 30. 30 siempre presenta entonces dos porciones distintas, ¿no? Que es la forma clásica, ¿no? Y como todavía seguimos con un ángulo menor de 60 grados, no participa ADM, ¿no? Aquí tenemos la participación de tiristores, que se da justo en los disparos, y abajo está la conmutación de los diodos, que ese sí se realiza obligatoriamente en los cruces naturales porque no se necesita control. No hay corriente en el diodo. Ahora sí, nos acercamos a 90. ¿Qué pasa en 90? Ah, ya. En 90 ya apareció ¿no? Ya no tenemos la otra porción de tensión que acompañaba, ¿no? Ahora hay solamente una. Y ya apareció un nivel cero, un punto de nivel cero que no había entre 0 y 60. Ahora, en 60 ya apareció un punto cero, ya no está la otra porción. Y entonces, esta es la forma de onda de la tensión que tenemos a la salida, ¿no? Esta de acá. Eh, y aquí está la corriente en las llaves, la corriente en los diodos, y no, el diodo DM todavía no conduce, ¿no? Inclusive en 60 no conduce todavía el diodo. 90 grados, ahí sí. Ya vean, ahora vean en 90 grados cómo la tensión de salida ya ahora sí aparece un intervalo de voltaje cero. A partir de 60 ya aparece un intervalo. En 90 es el tamaño del intervalo
que aparece. Y cuando vemos las corrientes de los tiristores, efectivamente, ¿no es cierto? Hay corriente durante los pulsos de tensión en cada uno de los tiristores, ¿ok? Que conducen junto con los diodos y ya aparece corriente en el diodo de M, ¿no? Entonces es tiristor T1, diodo de M. Tiristor T2, diodo de M. Tiristor T3, diodo de M, ¿no? Y abajo tenemos las conducciones de los diodos de la parte inferior, ¿no? Que, claro, como el diodo de M conduce, no solamente afecta a la conducción de los tiristores de arriba, también afecta a la conducción de los diodos de abajo, ¿no? Entonces, por abajo conducen diodo 1, diodo 3, perdón, diodo 1, diodo de M, diodo 2, diodo de M, diodo 3, diodo de M. O sea, también afectó a la conducción de los diodos de la parte inferior. Bueno, y si seguimos avanzando en 130, ¿no? Más porción de tiempo va a conducir el diodo, menos porción de tiempo va a conducir los tiristores, el diodo MSI. 160, más pequeña la tensión, ¿no? Seguimos aumentando. Perdón, aquí estaba en 0 grados, en 30, en 60 es el límite, luego 90, y luego está 90, 130 y 160, ¿no? Bien, la aplicación de este rectificador trifásico semicontrolado, como no se necesita inversión de polaridad y se necesita sí un mayor nivel de potencia, por eso se usa un trifásico, ¿no? El semicontrolado con diodo de M es el que se puede utilizar, ¿ok? Ahora, en este rectificador controlado es para cargar baterías, es una de las aplicaciones convencionales. Una estructura, la más básica para cargar baterías, es un semicontrolado. Y claro, no una batería, sino un montón de baterías. Por eso se necesita una corriente bastante grande y un nivel de tensión grande. Por eso se usa un rectificador trifásico semicontrolado, ¿ok? Donde no aparece el diodo de M. Claro, lo que pasa es que cuando quitamos el diodo de M es igual que en el caso monofásico. Quien va a asumir ese intervalo de tensión cero va a ser una rama, ¿no? De las tres y va a ir cíclicamente pasando. Lo que me refiero es que si quitamos el DM, el intervalo en donde se producía el freewheeling entre el diodo y la carga, entre el diodo DM y la carga, ya no se va a realizar porque ya no va a estar ese diodo, ¿ok? Se va a realizar entre las llaves de la misma rama, o sea, entre D1 y D2, igualito como vimos en el monofásico, y va a ir pasando de rama en rama, ese freewheeling. Va a haber entonces un freewheeling en T1 y D2, luego va a pasar a T2, D3 y luego va a pasar a T3 con D1 y otra vez cíclicamente va a pasar por D1, D2. O sea, ese intervalo de voltaje cero, al no estar DM, va a obligar a que el freewheeling que se hacía ahí ahora se haga en la propia rama, ¿no? Igualito que sucedía en el caso del monofásico. Claro, lo que pasa es que se extiende un poco más el tiempo de conducción de los tiristores, pero me eliminó un diodo. Claro, las pérdidas también aumentan, pero eliminó un diodo de la estructura, ¿no? Ahora, si yo pongo el diodo de la estructura, simplemente esa parte ya no va a aparecer. El valor medio también va a reducirse, las pérdidas también se van a reducir. Entonces es una cuestión que puede ir también en términos de decisión, en términos de costos, ¿no? Bueno, entonces la aplicación muestra que cargadores de batería, de los más sencillos, pero que manejan una potencia importante en tensión y en corriente, necesitarían o podrían usar este tipo de estructuras que hemos visto, ¿ok? Vean cómo de la tensión que entra al rectificador controlado, a través de estos transformadores se saca la información para el sincronismo de los disparos de los tiristores según la tensión o la corriente que estemos controlando, ¿no? El otro puente que se utiliza muy frecuentemente en la industria es el puente totalmente controlado, el trifásico totalmente controlado, sobre todo en la industria de la transmisión en corriente continua, ¿no? Como vimos anteriormente, el concepto básico que se entendió, se explicó bastante fácil
La estructura monofásica también se hace en el trifásico, solo que es un poco más complejo por la cantidad de fases que tiene. ¿Ok? Entonces el trifásico es importante porque maneja un volumen mucho mayor de potencia y permite la inversión de la polaridad en la carga, ¿no? Aquí sí ya el tema del rectificador añade solo una línea más o digamos, un poco de hardware para controlar el puente, porque ya no solamente está T1, T3 y T5, ¿no? Que se hacían con las tensiones A, N, B, N y N. Ahora tengo que disparar el 4, el 6 y el 2, ¿ok? Para eso se ha añadido a la estructura anterior esta rama más de bloques, ¿no? Hay un bloque, es un shift, que va a trazar el pulso generado con la sincronización del disparo de T1, ¿no? Con este circuito genero con el ángulo que yo quiero. El ángulo que yo quiero entra aquí, ¿no? En vez de control. Ahí yo digo 20 grados, 30 grados, ¿ok? Ahí el pulso del disparo del T1 sale con ese atraso, ¿ok? Y el disparo de T4 sale con un ángulo diferente al de T1. Si yo puse aquí para 20 grados, ¿ok? Para 20 grados, ahí sale el pulso. Aquí esos 20 grados van a moverse 180 grados más. O sea, va a desplazar el pulso, el pulso para el tiristor T4. A esos 20 le sumo los 180, ¿no? Y entonces 210 va a ser el ángulo que va a circular, o 200, ¿no? 200 grados es el pulso de disparo de T4, ¿no? O sea, el T4 está 180 grados de atraso del disparo de T1. El T6 está a 180 grados del disparo del T3. El T2 está a 180 grados de atraso respecto al T5, ¿no? Y eso fue solo colocando un shift en cada salida de 1, 3 y 5 de 180 grados, y ahí pongo el monostable para generar el pulso de salida. Y este sería el patrón. Vean, 1, este es el disparo de 1. Luego tenemos 3, que es el otro que está arriba, y luego tenemos el 5, que es el verde. O sea, 1, 3 y 5 son los tres tiristores que están en la parte de arriba. ¿Ok? Y ahí está el disparo, en ángulo alfa cero. 120 grados después viene el disparo de T3. 120 grados después viene el disparo de T5. Cada intervalo es de 60, ¿no? Dos intervalos de 60 es 120, ¿no? Ahí viene el disparo de T3 y 120 grados después del disparo de T3 viene el disparo de T5, ¿ok? Y T4 viene 180 grados después del disparo de T1, ¿no? Entonces busca, ahí está el T4, 60, 60, 60, 180. Entonces ahí está el disparo de T4, 180 grados después de T1, ¿ok? Luego viene el disparo de T6, 180 grados después del disparo de T3. Ahí está el T6, ¿no? Y el que falta, ¿no? Que es el T2, viene 180 grados después del T6, ¿no? Entonces, este pulso, los que están con circunferencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían los pulsos que se generarían con este circuito, ese circuito de bloques. Él generaría esos pulsos, ¿sí? Y al aplicarlos al puente obtendría este resultado, esta onda de tensión, ¿no? En donde tengo ahora 6 pulsos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por ciclo de red, todos controlados. O sea, no solamente estoy aprovechando las porciones positivas, sino también las porciones negativas controladas que no tenía anteriormente, ¿no? Y esta es entonces, digamos así, la estructura de mayor versatilidad, porque aprovecha las combas negativas controladas, eh, igual que en el caso del puente completo. ¿De acuerdo? Bueno, las conducciones, una vez que aplicamos los pulsos, siguen la misma regla, ¿no? Conduce siempre el que tiene el ánodo más positivo, es el que puede conducir arriba, y el de los de abajo, el que tiene el ánodo más negativo. Aparte de eso, viene el retraso, o sea, tiene que venir el ángulo de retraso, no es que inmediatamente se encienda, ¿de acuerdo? Como se muestra aquí, hay un atraso luego del cruce natural, siempre se toma el cruce natural como referencia de 60 grados,
Y ahí es donde viene el disparo de quién, de las parejas que cierran el circuito, ¿ok? Claro, lo que pasa es que entre pareja, perdón, entre tiristores de arriba y abajo, ahora la separación en el semicontrolado era de 120 grados. Ahora aquí ese ángulo se ha reducido a 60 grados, ¿no? Cada 60 grados hay una conmutación en los tiristores de arriba y en los tiristores de abajo, y que están mostrados aquí en esta secuencia, ¿ok? Lo único que yo tengo que hacer es, de manera práctica, es, ya que tengo la secuencia establecida en los pulsos, solamente es empezar a desplazar el primero y todos se mueven manteniendo la separación entre ellos. Y lograremos entonces una onda de tensión con la simetría que aparece aquí, ¿no? Si consideramos una carga con corriente constante, o sea, una fuente de corriente, una carga altamente inductiva, lo que vamos a tener es que vamos a verificar lo mismo que sucedió en el puente de diodos, que los tiristores conducen por dos intervalos de 60, ¿no? Aquí arriba se puede observar, por ejemplo. Estos dos intervalos, ¿no? 6, 1 y 1, 2, el tiristor 1 conduce dos veces, ¿no? Dos veces, dos intervalos, mientras abajo está conmutando entre el 6 y el 2, ¿no? Pero el T1 conduce durante esos dos intervalos, ¿ok? Lo mismo sucede con el tiristor T3. Él conduce dos intervalos, T3, T2 y T3, T4, ¿no? Dos intervalos. Lo mismo sucede con el 5 y entonces la suma de esos intervalos de 1, de 3 y de 5 me da la corriente de entrada. La corriente de salida es exactamente el mismo concepto, ¿no? Es la suma de la corriente por 2, por 6 y por 4. 2 conduce dos intervalos, ahí está, aquí está. 6 conduce dos intervalos, ¿no? Aquí está el 6, aquí está el 6, ¿no? Y el 4 también conduce por dos intervalos. Por eso es que las corrientes, ya que estamos considerando una carga inductiva, ¿no? Aquí aparece 1, 1, ahí está la corriente del tiristor 1, ¿no? Y la del tiristor 3 va al costado, ¿no? Inmediatamente viene 3, dos intervalos, y luego vienen 5, dos intervalos. El mismo análisis se puede hacer para el tiristor 4, 6 y 2, ¿no? Ahora, en esta figura no se han puesto todas las corrientes de los tiristores, se ha puesto la del 1 y del 4, ¿por qué? Porque la del 1 y el 4 están amarradas a la línea y es la corriente absorbida por el convertidor, ¿no? Y esa corriente tiene entonces esta forma, ¿no? De un pulso en la parte positiva, un pulso en la parte negativa producido por el tiristor T4 y es una onda semicuadrada. Bien, algo aquí que tenía que mencionar es lo siguiente. Como el tiristor conduce dos intervalos, por ejemplo, T1, ¿no? Conduce dos intervalos, sería suficiente solo con dispararlo al comienzo de este primer intervalo y debe mantenerse conduciendo los dos intervalos, ¿no es cierto? Sin embargo, por una cuestión de robustez o confiabilidad, se redispara, ¿no? Se redispara T1 aquí, ¿no? O sea, en el momento en que yo activo T2, redisparo T1 nuevamente aquí para asegurarme que conducirá el segundo intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, si analizamos la secuencia que se mostró aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo les he explicado la presencia de todos los que tienen un circulito, ¿no? T1, T2, T3, T4, T5, T6, pero si ustedes ven bien T1, vean que aquí aparece otro disparo y viene justo 60 grados después. O sea, precisamente esto es lo que le llaman disparo de confirmación. ¿Cómo se consigue el disparo de confirmación? Aprovechando el disparo de T2. Cuando el T2 es disparado, esa misma señal es introducida a T1 para redisparar a T1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora analizamos el disparo de T2. Ya sabemos por qué se dispara a T2, eso ya se explicó aquí. Pero vean, recibe un segundo disparo. ¿De dónde salió? Del disparo de T3, que ya fue explicado. De ahí mismo se replica el disparo a T2. O sea,
Los propios pulsos me sirven para redisparar los anteriores, como se muestra aquí, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se incluyó en el driver? Así. Yo tenía salidas acá, acá, acá y acá. Y si quiero que aparezcan dos disparos para el tiristor T1, coloco un bloque, ¿no? Y tomo el disparo del tiristor T2, que este era el original disparo de T2, y lo sumo, puede ser un ORT, ¿no? Una puerta lógica ORT, con el disparo de T1. A través de ese ORT estoy sumándole, ¿no? El T2, y ya tengo los dos disparos aquí con el que aplico al driver de T1, ¿no? Y lo mismo hago con el resto de tiristores, les añado el disparo del tiristor adecuado para lograr, como ustedes ven, el redisparo, el segundo disparo de cada tiristor. Porque eso es una convención, ¿no? Eso es todos los drivers, cuando uno va a analizar, dice doble disparo, se refiere a esa característica. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, entonces, de diferentes ángulos de disparo y el cálculo de la tensión promedio es mandativo obligatorio, ¿no es cierto? Como las tensiones que se aplican sobre la carga son tensiones de línea y nosotros tenemos, digamos así, representadas las tensiones como las tensiones de fase, ¿no? Por eso BM es la tensión de fase máxima o pico de fase. Al calcular las tensiones de línea, ¿no? BM sigue siendo máximo de fase. Pero en las expresiones de las tensiones de línea, ese máximo de fase está multiplicado por raíz de 3 para indicar que es máximo de línea, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente. Muy bien. Ubicando entonces un periodo de la onda, como clásicamente se hace, y tomando una tensión de línea en el periodo que vamos a analizar, se integra sin ningún problema en la función que corresponde de la tensión de línea y encontramos la ecuación del valor medio. ¿Ok? Entonces se rige con esta ecuación, que es idéntica a la del valor medio del monofásico, solo que aquí es 3 sobre pi b máximo de línea por coseno alfa. En la monofásica era 2 veces la máxima de la red entre pi. Aquí es 3 veces la máxima de línea entre pi, ambas por coseno alfa. En la medida en que la corriente de carga sea continua, yo puedo usar esta ecuación. Cuando la corriente de carga no es continua, ya no se puede usar. Y esta tensión, me refiero a esta de pulsos, ¿no? Que se ha mostrado inicialmente, puede también calculársele el valor eficaz, ¿no? La fórmula para determinar el valor eficaz que tiene la información del contenido armónico que acompaña a la onda de tensión, ¿no? Y eso entonces es esta otra expresión que está aquí para el valor eficaz o valor RMS. La corriente absorbida entonces tiene ahora una forma. La forma es una onda semicuadrada en donde la separación, ¿no? El intervalo de pulso positivo a pulso negativo, ¿no? Es de 60 grados, ¿no? Esta es la onda de corriente, claro, idealizada a través de una corriente de carga plana, ¿no es cierto? Ahora, como es una onda semicuadrada, ¿ok? Que se atrasa, ¿no? Como onda semicuadrada se atrasa respecto de la tensión cuando controlamos el ángulo del convertidor trifásico, pero la onda en sí es una onda semicuadrada que tiene entonces una serie de Fourier que sigue el mismo formato, no tiene componente media, ¿ok? Y tiene coeficientes, ¿no? Tiene coeficientes AN y BN para la corriente, ¿ok? Ahí está el coeficiente BN, el coeficiente AN, existen y los términos son todos impares. Ahora, el 3 no debe figurar. ¿Por qué? Porque el 3 y sus múltiplos no aparecen en las corrientes de estos convertidores trifásicos totalmente controlados. O sea, hay que excluir al tercero y sus múltiplos.
están los otros, 5, el 1, el 5, el 3, perdón, el 5, el 7, el 11, el 13. Ya no hay 9, no hay 3, no hay 9, no hay 15. Todos los múltiplos de 3 desaparecen. Aquí en la ecuación no deben de estar, ¿de acuerdo? Los armónicos son entonces 5, 7, 11, 13, aquí. 5, 7, 11, 13, no hay más tercer y múltiplos de 3. Podemos calcular entonces el ángulo, que es parte de la ecuación general de la tensión absorbida, no hay un ángulo aquí, phi sub n, y también podemos calcular el coeficiente del armónico de la corriente absorbida, ¿no? Aquí está la ecuación general del armónico de la corriente absorbida y podemos encontrar de manera particular la ecuación para determinar la componente fundamental, que es importante en cualquier convertidor. Y en cuanto al valor eficaz, podemos usar la sumatoria, igualito que hicimos en el monofásico, pero también debido a su forma tan simple, porque son funciones constantes, en intervalos constantes, entonces se puede aplicar la definición de valor eficaz y encontrar la fórmula exacta, completa, ¿no es cierto?, para el valor eficaz. Conociendo entonces la fundamental y conociendo teóricamente el eficaz total, puedo hacer el cálculo del THD, ¿no? Y el THD aquí está saliendo 31%. Comparado con el monofásico, que daba 40 y tantos por ciento, una vez más se verifica que en las estructuras con mayor número de pulsos, estos factores de performance van mejorando. Se va reduciendo la distorsión, va mejorando el factor de potencia, se va reduciendo la ondulación de tensión, así como de la corriente. Entonces, mayor número de pulsos tiene mejores condiciones, solo que eso implica usar una potencia mayor. Uno no puede usar para pequeñísima potencia una cantidad enorme de pulsos para los rectificadores, eso no es práctico. En cuanto al factor de desplazamiento, que es el atraso que tiene la componente fundamental de la corriente respecto de la tensión, es precisamente el coseno del ángulo alfa. Aquí hay una figura que muestra, ¿no?, la posición que tiene la onda de la corriente, que siempre es una onda semicuadrada, como les decía, ¿no?, y que tiene siempre este intervalo de 60 grados. Solo que esta onda se atrasa conforme regulo el ángulo alfa del convertidor, ¿no? Y aquí vemos cómo la fundamental, ojo, es la onda discontinua y que está centrada respecto a la onda real, ¿no? O sea, el cruce por cero de la corriente, tanto al inicio como al final, está a la mitad del tramo de corriente cero, ¿no? Está a la mitad del tramo de corriente, o sea, está simétrica, ¿no? El eje de la corriente fundamental coincide con el eje de la onda escalonada, tal cual la estamos viendo. Entonces, cuando medimos el ángulo que hay entre la fase y la corriente respectiva, este ángulo phi, resulta que es igual al ángulo alfa, ¿de acuerdo? Es igual al ángulo alfa. Y aquí está el reporte armónico de esta corriente semicuadrada y que debido a que tiene este intervalo fijo de 60 grados igual a cero, es el que precisamente hace que el tercer armónico y sus múltiplos no aparezcan en el espectro de Fourier. Está la fundamental, ¿ok? Está el armónico de orden 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. No aparece el 3, no aparece el 9, no aparece el 15, ni todos los múltiplos impares de 3, ¿de acuerdo? Y eso es una disminución en el THD de la corriente. Aquí algo se me pasó. Entonces, el factor de desplazamiento es el coseno del ángulo alfa. Y el power factor, que es el otro término importante de los convertidores, es la relación entre la corriente eficaz fundamental, eficaz total, por el coseno o por el factor de desplazamiento. O sea, hay un término, que es este de aquí, que teóricamente es por causa de la distorsión, ¿ok? Y que al final es un término constante cuando varío alfa. Sin embargo, el factor de potencia se afecta por el atraso, ¿no? Cuanto más atraso yo tenga, más bajo es el factor de potencia, ¿no? El atraso es por causa de que estamos queriendo controlar la tensión media. Entonces, al querer bajar la tensión media, aumento el ángulo alfa y
reduzco y aumento el alfa y entonces afecta el power factor, se reduce. Hay más consumo de potencia reactiva, ¿no? Y si retraigo el ángulo a cero, o sea, lo achico, lo reduzco, la tensión aumenta y el factor de potencia también aumenta, porque hago un ángulo alfa menor, tiene un menos consumo de reactivos, ¿no? Es así como está relacionado entonces. Bueno, aquí tenemos una serie de simulaciones que muestran entonces el comportamiento del convertidor. A ver. Bien, el último punto que quería ver con ustedes es el caso particular cuando alimentamos con el rectificador totalmente controlado la resistencia, ¿no? Aquí lo que tenemos es lo siguiente, que debido a que R no es una carga inductiva, entonces en los cruces por cero de la tensión, la corriente por la carga se va a hacer cero. Y al momento en que la corriente de la carga se haga cero, el tiristor que estaba llevando la corriente simplemente se apaga, ¿no? Entonces, la tensión nunca podrá invertirse cuando ponemos una carga resistiva, ¿no? Y cada vez que la corriente por la carga se haga cero, eso significa que algún tiristor que está alimentando o llevando esa corriente a la resistencia se apaga, ¿no? Porque cruza por cero y cae por debajo del valor de holding. Entonces, ¿qué sucede? Voy a mostrar primero el resultado de simulación. Ahí está. El problema nace cuando el ángulo alfa supera los 60 grados. Para este rectificador totalmente controlado con carga resistiva. Antes de los 60, la tensión de salida no tiene ni un valor cero, toda es positiva. ¿Ok? Entonces, hasta antes de 60, yo puedo usar mi ecuación, la del coseno alfa, sin ningún problema, ¿no? Porque hasta antes de 60, toda la tensión de salida tiene valor positivo. Y como la corriente de carga sigue a la tensión toda positiva, la corriente también es toda positiva, o sea, es continua. Y por lo tanto, funciona la ecuación que dedujimos para el trifásico, ¿no? Con el coseno alfa, ¿de acuerdo? El problema es cuando llegamos hasta 60, todavía es válido esa ecuación, pero cuando aumentamos de 60 hacia adelante, por ejemplo 70, ya no tenemos, ¿no es cierto? Ya no tenemos la operación continua, se volvió discontinua la tensión y la corriente. Aquí está 70, aquí está 80, aquí está 90, está 100, 110, ya para 120 ya no hay tensión, ya no hay corriente. Esa región no se puede calcular, o sea, el valor medio de la tensión no se puede calcular con la misma fórmula de la operación continua, porque aquí es toda discontinua. ¿Ok? Es toda discontinua y simplemente es la estructura del rectificador totalmente controlado con resistencia, ¿no? La que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, entonces por causa de eso hay que entonces integrar la forma discontinua o sea, el valor medio hay que calcularlo solo para determinar la fórmula que va a regir entre 60 y 120. ¿Por qué entre 120? Porque hasta 120 hasta 120 grados. Sí, miren, aquí está en 110 y a 120 ya no hay voltaje ya, ¿no? Entonces no hay que ir más allá de 120 porque ya el voltaje vale cero, ¿no? Entonces hasta 120 grados tenemos control de la tensión en forma discontinua, ¿ok? Y como es en forma discontinua, hay que calcularla con una ecuación distinta, ¿no? Que refleja la onda discontinua de tensión. Esa es la razón de por qué la integral es un poquito más, digamos así, compleja. Lo que pasa es que hay que definir bien el intervalo donde se va a hacer la integración, ¿de acuerdo? Bueno, lo cierto es que el resultado da lo siguiente. Entre 60 y 120 es esta ecuación, ¿ok? Esta ecuación tiene, ojo, este es el eficaz de línea que multiplicado por raíz de 2 sería el pico de línea, ¿no? Esto sería el raíz de 2.
por eficaz de línea es el voltaje pico de línea por 3 entre pi sería el valor máximo que arrojaría un rectificador solo de diodos, ¿no es cierto? Pero en este caso hay que multiplicarlo por 1 más coseno de alfa más pi tercios. Esta ecuación se utiliza cuando el ángulo de control para carga resistiva está entre 60 y 120, ¿ok? Y cuando estamos de 0 a 60 es 3 veces valor pico de línea sobre pi por coseno alfa. O sea, es la ecuación que se mostró para la operación continua del convertidor totalmente controlado. ¿Por qué? Porque toda la tensión es positiva, toda la corriente es positiva y por lo tanto, al no ser discontinuo, es válido entonces el uso de esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, para cargas resistivas tiene ese detalle y de hecho aquí se ha hecho una prueba, ¿no? Para ciertos datos que se dio y se muestra el resultado de la operación, ¿ok? Bien, entonces lo que quiero ahora es aprovechar para mostrarles un ejemplo, ¿ok? Un segundo, vamos a ver aquí, aquí está, fechas, aquí está, este es. Ya, precisamente el del que yo quería mostrarles es de los trifásicos que hemos visto. A ver, ahí está, bien. Entonces, este es un ejemplo del puente que hemos visto, que es el semicontrolado, ¿cierto? Semicontrolado con diodo de M, pero alimentando una resistencia, ¿no? Vean que a pesar de que el convertidor no es el totalmente controlado, ¿ok? Es el semicontrolado con diodo, eh, ya vimos que tiene dos regiones de operación, ¿no? Entre 0 y 60 y de 60 para adelante. Y en ambos casos se utiliza la misma ecuación promedio del semicontrolado, vuelvo a repetir, del semicontrolado con diodo, ¿cierto? Es esta ecuación que vale para los dos rangos. Lo que pasa es que de 0 a 60, en caso de cargas inductivas, se mostró que el diodo no operaba con cargas inductivas. Y cuando superábamos 60 grados, además de que conducir los tiristores, conducía el diodo de M, ¿no? Esa fue la razón. Pero en ambos casos, conduciendo el diodo de M o sin conducir el diodo de M con cargas inductivas dio el mismo valor medio. ¿Ok? Bueno, resulta que como tiene la misma ecuación tanto para operación continua o discontinua, entonces se puede aplicar sin ningún problema para carga resistiva, porque es la misma fórmula. Ahora, ¿qué cosa tiene de particular este ejemplo? Me dicen que se alimenta al inversor, perdón, el rectificador con 208 voltios eficaces y 60 Hz, y la carga que se pretende alimentar es una carga de 10 ohmios, ¿no? Y lo que se quiere es regular la tensión de salida para que tenga el 50% del voltaje de salida máximo posible que me puede entregar esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ángulo de retraso se tiene que aplicar a los tiristores para lograr esa condición de operación? Que la tensión media de salida sea el 50% del valor máximo posible. ¿Va? Máximo promedio, ¿ah? No máximo pico, máximo promedio. Luego piden las ecuaciones RMS y promedio de salida de la carga y las corrientes promedio y RMS por tiristor, además de la eficiencia de la rectificación, ¿no es cierto? El coeficiente de utilización del transformador y el power factor con que está operando el convertidor. Bien, entonces, como había dicho anteriormente, la ecuación que gobierna la tensión media de salida de un convertidor con estas características es esta ecuación. Si queremos que esa tensión sea máxima, lo único que tenemos que hacer es poner el ángulo igual a 0. Y en ese momento, nuestro valor máximo se convertirá en BDC max, que ya sabemos que es 3 veces el valor pico de línea
entre pi, ¿no? Bueno, entonces con alfa cero, ahí es donde obtenemos el valor máximo. Pero nosotros queremos que la tensión con un ángulo que no sabemos sea el 50% de ese valor. Por lo tanto, 50% de ese valor máximo debe ser igual a la ecuación de la tensión media con un ángulo que es el que voy a despejar de esta ecuación. Al igualar, ¿no?, la ecuación de valor medio con el 50% del valor medio máximo que me puede entregar el convertidor. ¿Ok? Muy bien, entonces de aquí, haciendo las simplificaciones del caso, encontramos que ese ángulo, ¿no?, es 90 grados, ¿no? Ese ángulo es 90 grados. Precisamente aquí se ha hecho la simulación, ¿no? Ahí están las tres tensiones AN, BN, CN. Ya sabemos que estos cruces son referencia y con un atraso de 90, ahí viene el disparo de 1, T1. De aquí, con un atraso de 90, viene el disparo del otro tiristor, ¿no? Ahí están los disparos de los tiristores de la parte de arriba, ¿ok? Y que me generan esta tensión de salida, ¿no? Esta es la forma de onda de la tensión para alfa igual 90. Y aquí tenemos el valor medio, ¿no? Y se supone que ese valor medio es el 50% del valor máximo, cuando el disparo se realiza justo aquí, en el cruce, ¿no? Si es en el cruce, ahí sí sale pues el pulso, ¿no? Salen los tres pulsos positivos. Bueno, ¿qué más? Queremos calcular entonces el valor eficaz y el valor medio de la corriente de salida, ¿no? Para calcular primero la tensión media o la corriente media, necesito la tensión media. Ya descubrí que el ángulo es el 90 grados, ¿no es cierto? Entonces es solo meter el ángulo en la ecuación del valor medio que ya hemos encontrado, que es lógicamente el BDC entre 2, que era la condición, ¿no es cierto? BDC máximo, ya he dicho, es 3 veces el valor máximo de línea sobre pi, ¿no es cierto? Y todo eso dividido entre 2, ¿no? Como la tensión de línea es 208 eficaces, yo necesito el máximo de fase. Entonces 208 eficaz de línea lo divido entre raíz de 3 para tener eficaz de fase y lo multiplico por raíz de 2 para tener máximo de fase, ¿no? Entonces ahora sí ya encuentro el valor pico de línea, ¿no? Y lo meto en la ecuación y obtengo entonces el valor medio de 140.44 voltios, ¿no? Ese es el voltaje medio en la carga. La corriente media, como ya se había explicado, es el voltaje medio entre la resistencia, o sea, 14 amperios, ¿ok? Ahora, para calcular el valor eficaz de la corriente de salida, necesito la tensión eficaz de salida. Y ahí hay que tener cuidado porque el valor eficaz de la tensión de salida tiene dos ecuaciones, ¿no es cierto? Una entre 0 y 60 y otra para mayor de 60. Como nuestro ángulo es de 90, entonces tengo que usar el valor eficaz correspondiente a un ángulo mayor de 60, que es esta ecuación, ¿no? Es solamente entonces colocar los términos ahí. Cuidado que aquí hay un alfa, ¿ok? Hay que ponerlo en radianes, tengan cuidado, ¿no? Bueno, siguiendo todo el procedimiento de cálculo, sale 180 como valor eficaz del voltaje. La ventaja, una vez más, vuelvo a repetir, como es carga resistiva, la onda de corriente tiene la misma forma que la tensión. Por lo tanto, el valor eficaz de la corriente en la resistencia es el valor eficaz de la tensión en la resistencia dividido entre R. O sea, 18 amperios, ¿no? Aproximadamente 18 amperios. Listo. Para calcular la corriente por medio por tiristor, ¿no? Ya sabemos que las corrientes son idénticas en los tiristores de la parte de arriba, ¿no? Eh, son idénticas. Tienen el mismo periodo, ¿no? Son idénticas, con el mismo periodo. Entonces, tienen el mismo valor medio. Y la suma de los tres valores medios es el valor medio de la corriente en la carga. Por lo tanto, si yo conozco el valor medio de la corriente en la carga, lo divido entre 3 y ese es el valor medio de la corriente por cada tiristor.
¿no? 14 amperios entre 3 me da 4,67 amperios promedio. Y en cuanto a los RMS, es dividirlo entre raíz de 3, ¿no? Son los 18 RMS de corriente por la carga entre raíz de 3 me da 10,39 como valor eficaz. Ya tengo entonces los datos para mínimamente iniciar el dimensionamiento o la elección del tiristor adecuado, ¿no? Para el puente. Luego está el cálculo de la eficiencia de la rectificación, ¿no? Que es la potencia AC entre la potencia DC, perdón, la potencia DC entre la potencia AC, AC va abajo y DC va arriba. Como ya tengo la tensión media, que es 140, y la corriente media de la carga es 14, entonces tengo la potencia DC. El valor eficaz de la tensión de salida es 180 y la corriente eficaz es 18. Entonces tengo la potencia C, solamente hacer el cociente y resulta que la eficiencia de la rectificación es 60,6%, ¿no? En cuanto al factor de utilización del transformador, recuerden que es un transformador trifásico, ¿no? Entonces lo que yo debo de hacer es trabajar por fase, ¿no? Trabajar por fase. Primero que el factor de utilización toma la potencia activa de la carga y lo divide entre la potencia aparente del transformador. La potencia aparente, ¿no? Tendría que ser en cada unidad, por ejemplo, ¿no? Sería el valor eficaz de la tensión de la unidad por el valor eficaz de la corriente de la unidad, pero es el eficaz total, ¿no? Ese producto de esa potencia multiplicado por 3 y esa sería la potencia aparente total del trifásico, ¿no? Haciendo el cociente con la potencia DC disipada en la carga, ¿no? O la potencia activa disipada en la carga, eso me daría el factor de utilización, porque esa es la potencia que tiene que enviar el transformador. Bueno, entonces aquí el factor de utilización se ha cogido, perdón, ahí está, ¿no? Ese es el valor eficaz de la tensión en la carga por la corriente eficaz. ¿Por qué se han tomado los eficaces? Porque los armónicos de tensión y corriente en la carga están en fase, ¿no? Y también producen potencia activa, ¿no? Y en cuanto a la tensión de entrada, perdón, los voltampere o la potencia reactiva o la aparente, perdón, entregada por el transformador trifásico, como ven ustedes, se ha hecho el cálculo por una unidad monofásica y se ha multiplicado por 3, ¿no? 208 era la tensión eficaz de línea de entrada al rectificador. Dividida entre raíz de 3 es la eficaz de fase. Y la IS debe ser la eficaz total, ¿no es cierto?, que entrega el transformador al rectificador controlado. Ya sabemos que el valor eficaz en una línea es raíz de 3 veces el valor eficaz de la corriente por el tiristor, ¿no? Y esa corriente entonces es 14,6, ¿no? Por lo tanto, colocamos ese dato aquí y encontramos una eficiencia del transformador del 37,3%. Para el cálculo del factor de potencia, necesitamos, una de ellas es ir por el lado de las corrientes, ¿no? Eficaz fundamental, eficaz total, y lo que me faltaría es encontrar el ángulo de la corriente, lo que para el semicontrolado es un poco complicado. Si no podemos usar esa fórmula, usemos la definición básica de power factor, que es la potencia activa entre la potencia aparente, ¿no es cierto? La potencia activa de la carga sería esta y la potencia aparente sería esta de acá. Bueno, aquí hay creo que sí, correcto. Y esta sería la de aquí, ¿no? Entonces, el power factor es 0,616, ¿no? Debido a que la distorsión que tiene la corriente es bastante alta. En consecuencia, a eso afecta fuertemente el factor de potencia y lo baja, ¿no? Por eso tiene ese valor. Entonces, ese es un ejemplo en el caso del semicontrolado. Y del total controlado, aquí he colocado uno en donde se ha considerado, vean, aquí sí es interesante porque la carga en particular tiene una inductancia infinita, o sea, bastante grande, tiene una tensión E
y una resistencia de un ohmio, ¿ok? El ángulo también me están dando, el ángulo de retraso, vean qué ángulo es, ¿no? Es 120 grados, mayor de 90, ¿no? Mayor de 90, hay una fuente, veamos cómo está conectada la fuente, está conectada hacia abajo con un ángulo mayor de 90. ¿Qué significa eso? Que el rectificador está operando como inversor. El positivo está abajo, el negativo está arriba. Y el de la carga, el positivo está abajo y el negativo está arriba. Eso quiere decir que la carga está inyectando potencia de vuelta hacia la red. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay una simulación que justamente muestra el atraso que tiene la corriente con estos 120 grados respecto de la tensión. Aquí se ve entonces, si ustedes dibujan una fundamental senoidal simétrica con respecto a la onda roja, van a percibir que efectivamente la corriente está más atrasada de 90, ¿no? 30 grados más. Y ya suficiente con que pase los 90 para que ya empiece a inyectar potencia activa de vuelta hacia la red. Aquí están las tensiones medias. Vean la onda de salida del convertidor aquí. Vean, toda es negativa, ¿no? Y el valor medio está aquí. Solo que ese valor medio que tiene la onda es menor que la tensión de la batería para que precisamente salga corriente y vaya hacia la red, ¿no? Entonces, a ver. Lo que piden es calcular el THD de la corriente de la red y eso se obtiene a partir para encontrar el eficaz, ojo, por causa de que L es alto o infinito, la corriente no tiene ondulación. Si la corriente no tiene ondulación, entonces yo puedo calcular los valores IS1 y IS2 con las fórmulas, ¿no es cierto? Para eso necesito calcular el I sub A. Y para encontrar el I sub A tengo que calcular el valor medio de la corriente en la carga, ¿no? Y uso la ecuación del coseno porque es modo continuo, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el B promedio con el ángulo que me dan de 120. Ustedes pueden ver aquí con detalle, el valor es 148.5 negativo invertido. Para encontrar la corriente, yo sugiero que no hay que hacerse complicaciones con los signos, es solamente mirar el circuito y saber que la batería la entrega. Entonces, olvidándonos de la polaridad, yo simplemente digo la tensión de la batería menos la tensión del convertidor y la diferencia dividida entre la resistencia y la dirección, ya sé cuál es suficiente, ¿no? Como se ha hecho acá, ¿no? La tensión de la batería menos la tensión del convertidor entre la resistencia da 100 amperios que están saliendo de la batería y que se dirigen hacia el convertidor. Eso quiere decir que I sub A vale 100. Ya puedo calcular IS1, ya puedo calcular IS. Claro, ya sabíamos que la distorsión es 43%, ¿no es cierto? Aquí se ha seguido solamente el procedimiento, porque es ideal, ¿no? Bueno, luego el factor de desplazamiento ya se ha indicado que es el coseno del ángulo con el que se está operando, de 120 grados, entonces da un 0.5 y puede calcularse el power factor. Aquí sí se puede calcular el power factor, primero porque la corriente tiene una simetría regular, ¿no? No como el semicontrolado. Entonces, pues puede aplicar directamente I fundamental entre I total, RMS total por el factor de desplazamiento y este es el power factor. Está afectado básicamente por el ángulo, ¿no? Por el atraso, por el coseno del ángulo, ¿no? Por eso es bien bajo. Bueno, adicionalmente se ha calculado la potencia reactiva porque hay un consumo, ¿no? Un consumo. Esa potencia reactiva se calcula también por fase, ¿cierto? Tengo la tensión por fase del transformador, sí, o de la entrada, sí, 220 entre raíz de 3. Tengo la corriente de fase en esta operación, sí, salió 78, ¿no es cierto? Y el ángulo, para calcular la componente reactiva, recuerden el diagrama fasorial, cuando el ángulo supera los 90 grados en atraso, el ángulo que yo tengo que utilizar es el coseno de 180 menos 120, ¿cierto? Le aplico seno y luego multiplico ese resultado por estos términos, por fase de corriente
y tensión y luego multiplico por 3 y obtengo la potencia reactiva involucrada en la operación del convertidor operando como inversor, ¿no? Y son 25,73 kbars de potencia reactiva inductiva. Recuerden que él siempre consume, ¿no? Siempre consume, tanto en la operación de rectificación como inversor, él siempre consume potencia reactiva y la acabamos de calcular. La potencia activa ya la teníamos, ¿no? Anteriormente, no, perdón. Aquí vemos cuánto es lo que estamos devolviendo a la red. Como ya tenemos el ángulo de fase de la corriente y sabemos que su magnitud es 78 voltios, por esa razón entonces ahora uso el coseno, ¿no? Uso el coseno y la potencia activa es negativa, es 14,86 kilowatts. Esa es la potencia que se está inyectando hacia la red. También puedo hacerlo desde el punto de vista de la carga. Si considero que el convertidor tiene eficiencia del 100%, para saber qué potencia yo entrego al convertidor, ¿no? Lo que yo necesito es entonces, como se ve aquí, ¿no? La PDC que entra al convertidor es la generada por la batería, que es el producto de la corriente media, 100 amperios, por la tensión de la batería, pero a esto tengo que restarle la potencia que se pierde en la resistencia, I cuadrado R. Esa diferencia es la que sí se inyecta al convertidor y va hacia la red, ¿no? Por eso que aquí se ha hecho esa diferencia y se ha dividido entre 1000 y sale 1485, o sea, la misma potencia, indicando entonces que la tensión o la parte de C cede potencia activa hacia el convertidor y el convertidor la inyecta hacia la red, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces es lo No. que yo quería Sí, dime. ¿Podría poner el enunciado del primer ejemplo que... Sí, les voy a poner los dos. Un segundito, déjame salir de aquí. Un segundo, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Un segundo, me he perdido. Ah, ya, acá está. Y ahora sí. No, esto de aquí les voy a poner ahora en el aula virtual, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar ahí para que ustedes tengan acceso. Hay también del monofásico y también hay del trifásico, que es el que acabamos de hacer ahora. Dentro de una hora, hora y Ya, media, profesor. estoy colocando eso en el aula virtual, ¿de acuerdo? Bueno, se supone que la próxima semana es el examen parcial y el material debe incluir, bueno, todo lo que se ha hecho de rectificación, incluido lo que hemos hecho hoy día. Entonces, guíense por el material que está en las copias, ¿no? Que están en el aula virtual. Los ejercicios que, bueno, los pocos que hemos hecho, y los voy a incluir los que he hecho ahora, no se preocupen, esos los voy a poner de aquí a poco. Y bueno, ustedes son de la sección O, han trabajado con el profesor Ramírez, me parece, en la hora práctica. Entonces, bueno, aunque él no influye en esta parte del parcial, yo soy el que pongo la prueba. Entonces, lo que hemos hecho en clase, lo que yo he explicado en clase, los ejercicios que hemos hecho en clase, es lo que tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Más lo que voy a poner ahora. Revisen con tranquilidad el libro, los ejercicios que están resueltos, vale la pena que los revisen. Es todo para verificar conceptos, ¿ok? Lo importante es que verifiquen conceptos. Con el ejemplo más sencillo que está en el libro y están resueltos, verifican conceptos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a esperar entonces que indiquen el horario, ¿no? La fecha y el horario, creo que va a ser una prueba única para todos, ¿no? Y bueno, y eso sería todo. Entonces, no se preocupen, yo voy a poner de aquí a poco los ejemplos que he desarrollado, ¿de acuerdo? Para el trifásico y del monofásico que hice también ayer, los voy a poner para que los tengan y los puedan estudiar y analizar. Eso sería todo. Gracias. Profesor, Sí, dime. del libro que indica es del libro de Muhammad, ¿no? Mohamed Rashid, Rashid, ajá. sí, del Rashid. Rashid. Tanto rectificador diodos como el de tiristores, ¿ok?
Ya, ok. Ok, gracias.